a, a esta escritura, que es la que nos ha estado inquietando a todos nosotros. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Qué bueno, la paciencia debe ser hasta la venida del Señor. El Señor viene pronto y nosotros tenemos que mantener esa paciencia y ese ánimo y ese entusiasmo por esperarlo, porque es lo que nosotros estamos esperando, que el Señor venga pronto y que por supuesto estemos en su presencia. Y dice, por tanto, recuerde que es determinante. Eso es lo que cuando usted encuentre un por tanto debe decir, vaya, ¿qué me está diciendo? Hermanos, tengan paciencia. No podemos perder la paciencia. Tener paciencia es una urgencia necesaria en nuestras vidas. Como alguien dijo, Señor, quiero paciencia, pero dámela ya, porque se inquieta, ¿no es cierto? Hasta la venida del Señor. El hasta marca un tiempo. Es decir, la paciencia no es algo que la vamos a tener solo hoy. Voy a ser paciente hoy con mi hijo, hoy voy a ser paciente con mi esposo, voy a ser paciente con mi esposa. No podemos decir eso. La paciencia la tenemos que mantener siempre nosotros, ¿ya? Porque dice hasta la venida del Señor. Es decir, de aquí, desde nuestro peregrinaje hasta que el Señor venga, tenemos que tener la paciencia en nosotros. Y nos pone un gran ejemplo. Y esto, aunque no seamos labradores, lo entendemos. Dice, miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Por supuesto, el labrador sembró, labró, sembró, y no está diciendo, bueno, ¿qué pasó? Al día siguiente, ¿qué pasó que no sale la planta? ¿En dónde está el fruto? Bueno, él va a tener que tener un tiempo hasta que germine, hasta que salga la plantita y después esperar que crezca. Y usted sabe que hay frutos que dan al año, a los 2 años, 3 años, dependiendo qué. Hay otras cosechas pues que salen pronto, dependiendo lo que se siembre. Pero él tiene que tener, eso nos da un gran ejemplo. El que siembra debe de saber que la cosecha se va a llegar a su debido tiempo, el fruto de la tierra, hasta que dé el fruto de la tierra, aguardando con paciencia, es el ejemplo de ellos, hasta que, y ese hasta que otra vez les marca un tiempo, hasta que van a esperar ellos, hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Hasta de eso están dependiendo ellos. Por eso es que tienen que tener paciencia. No ha llovido, paciencia, ya va a llover. Sí, pero es que no llueve. Sí, paciencia, va a venir la lluvia temprana y después cuando se agote la lluvia va a haber una lluvia que se llama lluvia tardía. Esto pues lo vamos a predicar en otro tiempo, no es el tema de hoy. Dice, tened también vosotros paciencia. Ya que nos puso este ejemplo, nos dice, tengan ustedes también paciencia y afirmen sus corazones. ¿Qué tenemos que estar haciendo en este tiempo, hermanos? Afirmando nuestros corazones. Nuestros corazones tienen que estar firmes para con Dios, con paciencia, esperando su venida, pero una espera con paciencia activa en las cosas que Dios nos dice, porque la venida del Señor está cerca. Y se recuerdan que yo les hablé que ahora les iba a hablar de algo nuevo que viene para nosotros. Así es que ese algo nuevo que viene para nosotros, Jesús lo declaró y lo anticipó al inicio de su ministerio. Esta fue la primera vez que él intervino delante de los fariseos, de la iglesia, lo presentó en el templo, en una sinagoga, más bien dicho, donde se reunían a leer la palabra. Jesús dijo y leyó la parte de la escritura, le tocó leer la parte de la escritura que decía, el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso dijo él. No se los estaba diciendo a ellos, pero al mismo tiempo lo estaba leyendo porque estaba en la escritura. Dijo, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y por supuesto, de esto tendríamos bastante que hablar, bastante que explicar, pero como no ese es el punto, déjeme ir a donde yo voy y verá usted la importancia que tiene. Siguió diciendo, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y dijo, a predicar el año agradable del Señor. ¿Cuántos quieren que este año 2021 sea agradable al Señor? Ya María Teresa nos puso el ejemplo de un niño que dijo,
Para mí fue un buen año. Por supuesto, no está demeritando toda la situación que vivió el mundo entero, problemática. Pero uno tiene que reconocer y darle honra a Dios y decir, sí, Señor, para mí fue un buen año. Y verá, yo también le voy a decir lo mismo, para mí fue un buen año. Y usted lo va a ver por qué y por qué podemos hacer de este año que viene nuestro mejor año. Porque cada vez que estamos en el Señor, creciendo en el Señor, nuestra vida va mejorando. Sí, dice la Escritura que aunque el viejo hombre, dice el hombre exterior se va deteriorando, sí, el interior va creciendo de gloria en gloria, va aumentando nuestro conocimiento, vamos disfrutando la vida y vamos recibiendo las bendiciones del Señor como el Señor nos las manda. Nosotros las aprovechamos y las recibimos. Así es que usted y yo tenemos que decir. Entonces, lo último que él terminó diciendo, que esta es mi parte, dice acá, a predicar el año agradable del Señor. Todo lo demás, pues se esperaba, a dar vista a los ciegos y todo esto se esperaba, pero que dijera a predicar el año agradable del Señor, les cayó a los fariseos como un baldazo de agua fría. Déjenme explicarles por qué. Porque aunque ellos conocían el año agradable del Señor, lo habían leído y lo experimentaban, era un año que venía cada 50 años. Y lo vamos a explicar por qué. Entonces ellos decían, a predicar el año agradable del Señor. Posiblemente hasta decían, pero no es tiempo, no es época que toque el año agradable del Señor. Pero Jesús se iba a convertir en ellos y se debe de convertir en usted y en mí en el año agradable. Cuando estamos con Cristo y en Cristo, el año se nos tiene que ser agradable porque Jesús es el verdadero descanso. Es el descanso de la tierra, es el descanso de los 50 años. Jesús, cuando estamos en él lo tenemos todo, en él somos enriquecidos, en él nos viene la provisión, de él recibimos todo. Entonces yo le he rogado al Señor todo este tiempo antes de predicar este mensaje para que la gracia del Señor ilumine nuestros corazones y recibamos lo que aquí está. Sin embargo, veamos lo que pasó con los fariseos, ¿sí? Y él, después de haber leído, enrolló el libro y lo dio al ministro, al hombre que estaba a cargo, y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban puestos fijos sobre él, porque por supuesto les había dicho eso del año agradable, y que para muchos, decía cuál agradable, muchos no lo habían ni cumplido, y otros, los que tenían la obligación de cumplirlo, no lo habían cumplido, y los que iban a recibir el beneficio de ese año no lo recibían, que era la mayoría, ¿sí? Entonces, mire lo que pasó. Y Jesús terminó diciéndoles, hoy se ha cumplido esta profecía o esta escritura delante de vosotros. Tan importante. Hermanos, esta profecía se cumplió con Jesús porque él era el año agradable. Su misma presencia, su mensaje, la libertad, el regreso a la libertad que él nos iba a traer a todos nosotros, era el cumplimiento, pero la gente lo iba a recibir siempre y cuando creyeran. Y ahí es donde entras tú y entro yo. ¿Vamos a creer esta palabra o no la vamos a creer? Bueno, para que usted la pueda creer completa y la gracia de Dios esté en su corazón, yo ya dije, oré por usted y lo bendije, pero voy a leerle en las escrituras lo que a esto se refiere para ampliar su conocimiento. ¿Qué hace el conocimiento en nosotros? Nos amplía la visión, nos quita ideas preconcebidas erróneas que tenemos y establece una base de verdad en nosotros. Vamos a estar esto leyendo en el libro de Levítico, capítulo 25. Vamos a leer del 8 en adelante, porque puse 8 y 9, porque es lo que tengo ahorita, pero vamos a leer del 8 de en adelante. Levítico 25 del 8, para los que tienen sus Biblias. Y dice, y contarás 7 semanas de año. Bueno, todos sabemos que una semana es de 7 días. Hay semanas de días, hay semanas de semanas. ¿Cuál sería semana de semana? 7 semanas de semana, sería 7 por 7, 49 semanas. Pero aquí está diciendo, y contarás
7 semanas de años. Semana es sinónimo de 7. ¿De acuerdo? Eso estamos claros. Es como cuando decimos docena. No decimos la palabra 12. Deme una docena, ya sabemos que contiene 12. Y decimos 12 docenas, ya sabemos que es 144. ¿Por qué? Porque es la multiplicación. Ahora aquí nos dice, y contarás 7 semanas de años. Ahora las semanas son años. Quiere decir, dice, 7 veces 7, dice 7 veces 7 años. 7 veces 7 años, es decir, 49 años. Eso es lo que nos está diciendo. De modo, dice, que los días de los 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. 7 por 7, 49 años. Así le está diciendo, ¿sí? Esta es la primera explicación. La segunda, verso 9. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en esos 49 años, al 49 años, tocarás fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes. Dice, el día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Es decir, este anuncio era tan importante, este día era tan esperado, este año que se avecinaba, el número 50, porque aquí está 7 semanas de 7, 49, que se cumplía el tiempo. El siguiente año era el jubileo, el siguiente año era el año agradable. Hasta ahí se iba a cumplir, cuando terminara el año se iba a cumplir exactamente las 7 semanas de años, 49 años, ¿sí? Y se iba a tocar trompeta. ¿Cuántos han escuchado que en estos tiempos pasados, aún antes de la pandemia, poco tiempo antes, se estuvieron oyendo trompetas? ¿Ah? Muchos decían que eran celestiales, dicen que en Israel se escuchó, otros decían que esto era arreglado. Mire, el punto con esto es, han tocado trompeta. Le guste o no le guste, ha habido trompeta y se ha oído en todo el mundo gracias a las redes sociales. Porque aunque yo aquí afuera no oí la trompeta, a mí me llegaron el mismo video y varios videos diferentes muchas veces. Yo los escuchaba y escuchaba cómo sonaban las trompetas. Bueno, no eran las trompetas comunes y corrientes, eran trompetas tipo show, el de shofar, que es el del cuerno, donde antes se tocaban las trompetas. Pero bueno, ahí estamos. Vamos adelante para seguir entendiendo este tema, porque si primero lo entendemos, puede venir revelación a nosotros y nos podemos entender por qué Jesús dijo las palabras que dijo que acabábamos de leer. Y dice, y santificaréis el año 50. O es decir, el que se va a santificar es el 50. Se cumplen los 49 y al año siguiente se santifica. Y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. ¿Qué es lo que se va a proclamar? Libertad. ¿Por qué libertad? Porque muchos estaban atados a sus compromisos y ese año iba a haber libertad de sus compromisos. Ese año será de jubileo. La palabra jubileo, jubilación o júbilo, mire las dos palabras que vienen. ¿Por qué la jubilación? Pues viene de júbilo, porque obviamente qué alegría poder dejar de trabajar y disfrutar el tiempo de la jubilación, aunque para muchos puede ser un problema porque no lo están viendo con ojos que deberían de verse. Pero la jubilación para todos es alegría. Yo conozco muchos amigos que están felices, que ya se están jubilando, se van a jubilar o están por jubilarse. ¿Sí? Esto será de jubileo. Es decir, también se había dado jubilación o jubileo o júbilo para toda la nación. Todos, ese año 50 iba a ser el júbilo para todos. Y dice, y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. ¿Por qué? Porque muchos habían perdido sus posesiones y otros se habían tenido que empeñar o dar en trabajo por alguien más, o aún hasta se habían dado para esclavos, porque no tenían que comer, se tuvieron que vender como esclavos. Sin embargo, en el año 50, los que habían perdido su tierra regresaban, los que habían perdido su libertad la recuperaban. Será de jubileo, por supuesto, lo esperarían muchas personas, aunque muchos eran los que vivían beneficiados del sistema, otros, los más necesitados, escuche usted, los más necesitados, estos recibían su libertad. ¿Sí?
Y bueno, ahí vamos a entrar muchos de los necesitados. Y dice, el año 50 os será jubileo. Ahí está más que claro. El año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni van a vendimiar sus viñedos. Es decir, ese año ni siquiera van a tener que recoger el fruto, no van a tener que sembrarlo, ¿sí? Sino que ni lo que de la tierra de lo van a tener que cosechar. Oiga, ¿qué va a pasar este año? ¿Cómo es que van a comer? ¿No es cierto? Porque la pregunta sería, ok, no trabajo, pero yo esperaría que la tierra produjera para que yo cosechara. Mire la bendición de este año, lo grande que era este año, lo milagroso, porque no es solamente, este es un efecto natural de la tierra que usted la deja, no le deje sembrar y la tierra le va a dar mucho fruto y usted solo va a llegar a cosechar. Bueno, es milagroso, pero bueno, podría darse. Pero escuche un poquito porque es más que esto. Porque dice, porque es jubileo, por eso no lo vas a hacer. Santo será para vosotros. El producto de la tierra comeréis. ¿Cómo? En este año de jubileo, dice, volveréis cada uno a vuestra posición. Eso es lo más importante, regresar a lo que era propio. Y sigue diciendo, y cuando vayan a vendimiar algo de vuestro prójimo, ¿sí? O compraréis de mano de vuestro prójimo, no engañes a tu hermano. No vayas a caer engañando a ninguno, a su hermano. Esto es tan importante porque va a haber una bendición tan grande que usted va a ser bendecido. Yo soy bendecido, pero no para engañar a nuestro hermano, sino que la bendición que nosotros vamos a recibir es para ser justo y liberal, y vivir con liberalidad e impartir la justicia de Dios y ayudar al prójimo, porque las bendiciones que uno recibe no son solo para uno, es para que uno los pueda compartir con los demás. ¿Y qué sigue diciendo? Conforme al número de los años después del jubileo, comprarás de tu prójimo. Conforme al número de los años de los frutos, te venderá a ti. ¿Qué quiere decir eso? Como ya se sabe que a los 50 años hay que devolver las cosas, yo no le puedo decir a alguien, no, quédate y no te preocupes, dame tanto, tú te puedes quedar todo el tiempo. No, no se puede quedar todo el tiempo. A los 50 años está obligado a devolver. Yo no le puedo engañar. Mire, falta para el jubileo, faltan solo 7 años. Así es que le voy a vender lo que procede a los 7 años, porque usted no va a poder aprovechar más la tierra que yo le venda más de 7 años. Usted la aprovecha los 7 años porque yo se la vendí, pero en el año 50 que se cumpla, porque ya estaba por cumplirse, según el ejemplo que le estoy dando, le van a devolver la tierra. Entonces yo no le puedo decir, y si no se la devuelve, se la tiene que devolver porque es ley. ¿Sí? Estos son los derechos inalienables, el derecho de la propiedad, de la libertad y de la vida, los derechos inalienables. Ahí están presentes y los judíos los guardaban y Dios les estaba enseñando cómo hacer. Y usted se preguntará, Luis Toledo, y a ver, regresemos otra vez a Jesús. ¿Y cómo tiene que ver esto con Jesús? No se olvide usted, guarde en su corazón lo que yo les dije desde el principio, que Jesús es nuestro jubileo, Él es nuestro reposo, Él es nuestro año agradable. Él vino y dijo, ahora enfrente de sus ojos se cumplió esta profecía. Y yo solamente estoy ampliando ese tema para que usted tenga conocimiento. Mire, no se trata que usted haga esto con su tierra, aunque posiblemente lo pueda hacer, pero no se trata de aplicarlo a un terreno. Y si no tengo terreno, entonces ¿para qué leer si no tengo? No, señor, porque esta aplicación para nosotros es para hoy, para nuestra vida, para nuestra relación con Dios, para entender qué papel vino a cumplir Jesús y todos los beneficios que nos trajo. Y por eso muchos en el año 2020 sufrieron y estuvieron mal. ¿Por qué? Porque no entendieron, ¿sí? De que ellos estaban en este jubileo. Esto que yo les estoy compartiendo, lo compartí el año pasado, es decir, en el 2020, a principios, antes de toda pandemia, en enero yo lo compartí y como yo lo recibí, mi mente y mi espíritu
estaban preparados, y los que escucharon esta prédica y lo recibieron estaban preparados para enfrentar este año difícil. ¿Por qué? Porque era difícil según la perspectiva de cada uno. Porque si usted está en Cristo Jesús, todo se te hace fácil. Aún la dificultad la puedes pasar. Estamos gozosos, como ya vimos la semana pasada, agradecidos con todos y felices. Y recordamos el año de bendición. Y si este año se perfila difícil, y porque así lo están perfilando todos, y tienen razones numéricas de estudios económicos y todo, y de pandemia, que va a ser un año difícil, según lo dicen todos, yo le quiero decir que este puede ser su año. Porque si para mí y para muchos de ustedes el año pasado fue un buen año, a pesar de todo, ¿cuánto nomás será este año? Si ya hemos sembrado en lo espiritual, ahora vamos a cosechar en lo espiritual. Ya hemos sembrado y vamos a cosechar todo lo que hemos creído. Nuestras creencias se tienen que dar de una manera natural en nosotros. Recuerde, somos una iglesia natural, caminando en lo sobrenatural, ¿sí? Nosotros vamos a recibir todo lo sobrenatural que nos va a venir a nosotros, porque nosotros se nos va a aplicar esa escritura. Pero déjeme continuar con la idea. Sigue diciendo, cuando mayor fuere el número de los años, aumentarás el precio, por supuesto. A más años para poder alquilar, aumento el precio. Y cuando menor fuere el número, disminuirás el precio. ¿Por qué? Porque según el número de los cosechas, te venderá, te venderá él. Sí, lo que tú compras te va a hacer dependiendo del número de las cosechas. Claro que ellos sabían cuántas cosechas eran. No podías vender algo por muchas cosechas cuando sabes que solamente, en mi ejemplo que puse, solo tenía 5 años, y de los 5 años sabes cuántas cosechas. Vendes lo que la tierra te pueda producir a los 5 años. ¿Por qué? Porque después de eso tienes que devolverlo. Y no engañará ninguno a su prójimo, ¿sí? Sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. El que está determinando esto no es una religión, no es un hombre, es Dios. Es Dios que está poniendo los parámetros, es Dios que nos está dando la estrategia y la manera en que usted y yo vamos a vivir esta vida de bendición. Sí, porque dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000, más a ti no caerá. Y si tú lo compartes con otros, a estas personas no caerán. Y si tu familia se levanta en fe creyendo lo que hoy estamos predicando, que Jesús es tu jubileo y que tú lo recibes a Él como ese sábado, como ese regalo de Dios, como ese descanso, tú entras y descansas en el Señor y Dios va a proveerte y Dios te va a dar. Y sigue diciendo la escritura, ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponerlos por obra. ¿Cómo, Señor? Otra vez, no tengo tierra. Hermano, recuerde, pasemos esto a lo espiritual, porque estamos leyendo de la ley lo que fue la ley para el trabajo de la tierra propiamente dicha, en lo natural. Pero nosotros ahora leemos esto y en base a la declaración que Jesús hizo y habló que él, el jubileo, ya venía trayendo él el jubileo y que era el año agradable del Señor para nosotros y que en Jesús se cumplió, una vez cumplido ya está dado. Es como que dice, Jesús ya hizo el cheque, ya lo firmó. Ahora solo tienes que tú tomarlo e ir a cambiar. Por medio de la fe que tú crees lo que Dios nos ha prometido, crees en sus promesas y lo recibirás, ¿sí? Y la tierra dará su fruto, dice, automáticamente dará su fruto. Mire, los milagros que pasaron en el Antiguo Testamento son hermosos y de este milagro no se llama mucho, no se habla mucho, pero escuche, y comeréis hasta saciaros, ¿qué? En la época, en el año que no van a sembrar, van a comer hasta saciaros y habitaréis en ella con seguridad. Mire, páselo al día de hoy, páselo a este año que pasamos. ¿Cuántos de ustedes comieron y hasta se saciaron? Dígame. Sea sincero como este muchacho, como yo acabo de ser sincero, yo comí, yo me sacié.
Sí, por la gracia de Dios, no por mí, porque Dios estuvo cumpliendo esta escritura en mi vida y en los que creen, Dios la cumplió y habitaréis en ella con seguridad. Yo he estado con seguridad. Sí, por supuesto que me pongo la mascarilla. Yo cumplo los estándares de distancia y los compromisos, pero yo estoy seguro porque vivo en la confianza de lo que Dios me ha dado. Usted tiene que aprender a vivir en esa confianza. Y si dijerais, escuche esto, porque aquí viene la pregunta muy clara. Ok, Luis, casi te estoy entendiendo, pero estos peros son importantes, pero los peros tenemos que resolverlos a la luz de la palabra de Dios para que usted no se quede con ninguna pero, porque si Dios dice una cosa y usted le agrega el pero, sí, Dios dice, pero nosotros decimos que, quiere decir que aunque dice que cree, no le cree porque la realidad es otra. ¿Estamos claros con esto? ¿Lo ha dicho usted? Sí, yo lo he escuchado y usted lo ha dicho y algunos lo han dicho, aunque no todos, muchos han dicho, sí, Dios dice, pero... escuche, ¿qué comeremos el séptimo año? Claro, si se va a descansar, ¿qué se va a comer el séptimo año? Escuche esto. He aquí, no hemos de sembrado, es la conclusión que están sacando. ¿Qué vamos a comer si no hemos sembrado? Ni hemos de recoger nuestros frutos. No hemos de recoger nuestros frutos. Si ya nos dijo el Señor que no cojamos lo que dé la tierra, porque la vamos a hacer descansar, ni vamos a sembrar, entonces, ¿qué vamos a comer? Entonces yo os enviaré. ¿Quién está diciendo esto? Dios. 21. Entonces yo os enviaré mi bendición. ¿Quiere la bendición de Dios? Ponga mucha atención a esto. Entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año. Ni siquiera el séptimo, desde el sexto. El año anterior ya vino la bendición. Y si ahora alguien dice que va a haber problemas, también, y ella dice, y ella hará que haya fruto por ¿cuántos años? La bendición hará que haya fruto por 3 años. Así lo está diciendo. Es decir, ese milagro de esta parte de la escritura se nos ha pasado por alto a muchos, darnos cuenta en lo grande que está haciendo este milagro. Entonces yo dice, os enviaré mi bendición el sexto año y ella, ¿a qué se refiere esa ella? Yo lo subrayé. Ese ella se refiere a la bendición. Esa bendición o ella hará que haya fruto por 3 años. Es tal la bendición que va a hacer que haya fruto no por 1 año, sino por 3 años, porque aunque ustedes no van a poder sembrar ni cosechar el otro año, la bendición que yo les voy a dar les va a durar 3 años. Bueno, aquí viene otra revelación que se la voy a dejar entre paréntesis, porque de eso ya he hablado. Y yo espero que usted cada vez que vea esta número 3 entienda que está hablando de la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Sí? Esta muerte y resurrección de Jesucristo nos trajo a nosotros la provisión de nuestra bendición. Jesús fue nuestra bendición. Claro que Él murió por nuestros pecados, pero no se quedó muerto. Al tercer día resucitó. Y estos 3, esa bendición que dice, hallará fruto por 3 años, va a haber fruto por 3 años, le va a dar fruto, pero en el tiempo en que Jesucristo estuvo muerto y que los discípulos no lo veían, había desesperación, estaban asustados los discípulos, estaban escondidos, pensaban que los iban a ir a recoger para meterlos presos y que también los iban a matar. Habían 2 que mejor se fueron de Jerusalén y se alejaron de Jerusalén porque ya hoy ya es el tercer día. Dijeron, no es cierto que esto ha pasado y no se ve claro. Y por eso te estaban yendo. Pero ahí fue donde Jesús se les apareció a esos 2 discípulos y les aclaró. La bendición vino cuando Jesucristo resucitó. Y una vez Jesucristo resucitado, para los que creemos en Él y le creemos a Él, porque yo no solamente creo en Él, sino que le creo a Él. Aquí hay una gran diferencia que usted le ruego que atesore para sí. Usted ya creyó en el Señor y le cree al Señor. Sí, ya creí en Él que murió por mí y le cree. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las promesas que Él ha dicho que va a dar y la bendición que Él trae, ¿lo cree? Cree que el que resucitó le trae juntamente con la vida eterna
una vida gloriosa, una vida de bendición para usted. Va a hallar fruto por 3 años. Ahí lo está diciendo el no natural, porque es el Levítico. Ellos entonces iban a recibir el día sexto toda la provisión para el sexto, para el séptimo y para el octavo año. ¿Qué le parece? Para 3 años iban a recibir bendición. Y escuche, y sembraréis el octavo año, por supuesto. Ya tuvieron la cosecha del sexto año. ¿Por qué? ¿Por qué iban a sembrar el sexto si el séptimo no podían cosechar? Entonces tuvieron provisión para el sexto, el mismo sexto llegó la provisión para el séptimo, que era el descanso, el mismo sexto recibió la bendición hasta para el noveno año, ¿sí? Y dice, perdón, al octavo año, ¿sí? Tan sexto, séptimo y octavo. Y comeréis del fruto añejo. Todo este año octavo, séptimo, sexto, séptimo y octavo van a comer el fruto. El sexto, fruto fresco. El séptimo empezando a añejarse. Y el octavo va a ser fruto añejado. Ah, pero óigame, cuando hay hambre y cuando se sabe preparar y con las delicias que las mujeres y hombres pueden hacer ahora en las cosas en la cocina, usted puede aprovechar y comer toda esa bendición del fruto añejado, ¿sí? Y sacarlo. Usted sabe que lo añejo muchas veces es mejor que lo fresco. En el caso del vino, se sabe. En el caso de la comida, puede usted guardar el grano, que puede estar en mejor condición para comerlo después, o cierta clase de fruto que usted lo va a deshidratar y después, ¿qué hace? Le agrega el agua y usted tiene otra vez el fruto, tan fresco como antes, porque era un fruto añejo. Aquí nos está dando la bendición. Hasta el año noveno, hasta que venga su fruto, comeréis del añejo. Es decir, hasta el octavo fruto van a comer, porque el octavo, al final del octavo, van a sembrar para que ya puedan comer el noveno del fruto que salió. Esto es otro milagro, un milagro grandioso. 3 días de comida, pero 3 días de comida, pero 2 días, ¿sí? De la iglesia. ¿Cuál es el día de la iglesia? El séptimo día, que era de descanso. Recuerde usted, 7 años de 7, el número 49. Además, ellos tenían que hacer reposar la tierra el séptimo año. Por eso es que en el sexto año, ¿sí? En el sexto año iban a recibir toda la bendición para los 2 años más, porque el séptimo iban a descansar y el octavo, que es el año 50, iban a descansar y hasta en el noveno iba a llegar la cosecha de lo anterior. ¿Eso qué quiere decir? Que 2 años, los que ya saben y ya me han venido siguiendo con este tema, esos 2 años representan la vida de la iglesia. Un día es como 1000 años y 1000 años como un día. 2 días son 2000 años, los 2000 años de la gracia, los 2000 años de la bendición de Dios. Espero que Dios ahorita le ilumine y se dé cuenta que este jubileo quiere decir los 2 años, el año séptimo del día de descanso y el año 50 de los 49 más el 50 que tocaba, que es el descanso, son los 2 años de la iglesia. La iglesia ha estado viviendo ya por 2000 años, ¿sí o no? ¿Ah? Estamos en el 2020, por favor. Y por supuesto que tenemos más de 2000. Y la respuesta es porque, bueno, no voy a entrar en esto, pero solo se los tiro para que después lo podamos conversar, si usted quiere por interno o usted investigarlo. Recuerde que desde que entró el calendario romano, ¿sí? Nosotros entramos a un calendario de 365 días, pero Israel no tenía 365 días, tenía 360 días, ¿sí? Es decir, que según el calendario, todavía nos falta para completar los 2000 años, ¿ah? Según ellos. Pero averígüese, véalo y usted va a llegar a esta. Pero aún así, con todo y todo, estamos en un término de 2000 años, porque recuerde que Jesús nació y a partir de entonces se empezó a contar la era cristiana, pero Jesús murió en el 2030, en el 30 o 34, 33 y medio. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía ni siquiera los años contados como están se han cumplido los 2000 años de la gracia del Señor, pero están por cumplirse. Ya vimos al principio, el Señor viene pronto y usted debe de disfrutar
y es la era del cristianismo, es la era en que otros pueden venir al jubileo. Hermanos, estamos en época de jubileo, sus pecados les son perdonados, si usted se arrepiente, usted puede venir y regresar a su libertad y Dios le va a devolver lo que es suyo, lo que le pertenece en derecho, la libertad, el gozo, la alegría y todas las promesas que Dios tiene para usted. Regrese al Señor. Estamos al final del jubileo, del tiempo del Señor, ¿sí? Y aunque faltaran pocos, en nuestro caso, años o pocos meses o pocos, lo que le falte de vida, aprovéchelo porque Dios le está dando que usted pueda tener una vida de reposo, una vida de gracia y de recibir los milagros de esas bendiciones de esos 3 años, ¿sí? Esos 3 años que el Señor los dio para usted que estuvo muerto, ¿sí? El Señor resucitó y ahora trae las bendiciones para nosotros, para que nosotros vivamos estos 2000 años o estos 2 días, si usted quiere, o estos 2 años, como usted lo quiera ver, lo reciba de bendición y disfrute de la gracia de Dios y del beneficio de estar con Él. Ninguna arma forjada contra usted prosperará. Una de las promesas, ¿sí? No te dejaré, no te desampararé, siempre estaré contigo. Otra promesa, y yo podría pasar gritándole todas las promesas, pero si usted lo cree, usted va a la Biblia y usted mismo recibe todo lo que Dios tiene para usted, porque Dios es bueno y es grande y es misericordioso, ¿sí? La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía, dice el Señor. Pues vosotros, dice, forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por supuesto que aquí somos extranjeros. Ya lo dijo el Nuevo Testamento. Nosotros somos extranjeros y peregrinos. Vamos a una tierra, a un lugar celestial con el Señor. Aquí estamos por poco tiempo, pero este tiempo que estemos, vivámoslo bien. Honremos el nombre de Jesús. Vivamos recibiendo todas las bendiciones que Él tiene para nosotros y recibiendo las bendiciones que Él tiene para nosotros. Estamos compartiendo un evangelio de vida. Estamos compartiendo un evangelio poderoso. Que la gracia del Señor ilumine su corazón. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, hablando de la tierra, en aquel tiempo, dice, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo. Porque claro, en el jubileo se lo tiene que devolver. Y en el jubileo saldrá y volverá a su posesión. Ahí están las promesas de que si lo tuvo que vender, si usted vendió su alma al diablo, que espero que no lo haya hecho, pero sí pudo haber vendido a muchos valores que son satánicos, a valores que no son de Dios. Tal vez usted está en promiscuidad, tal vez usted está en adulterio, tal vez usted está amarrado en malas situaciones. Dios puede perdonarlo y librarle a usted, regresar y decirle, Dios, creo que tú me sacas de eso ahora. Y vaya, yo sé que hay muchas personas que están hoy endeudados y cristianos, que vayan y pidan al Señor Dios que los libre de esa deuda, que los saque de este compromiso en el nombre de Jesús, porque estamos en el año del jubileo. Aleluya. Sí, y sigue diciendo, ahora voy a Corintios, esto solamente estaba en Levítico. Déjeme leerle Corintios, porque esto es importante. Segunda de Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, todas. Cuando el Señor dijo, he venido a traer esto, esto y esto, y el año agradable del Señor, porque ese es mi tema, tómelo, viva esta vida con el año agradable del Señor. Disfrute de las bendiciones que Dios trae para usted, ¿sí? Gócese con su familia de lo que Dios le ha dado y disfrútelo hoy. Y sea generoso con el necesitado. Y no olvide la necesidad de su hermano, porque Dios lo va a bendecir más aún. Porque si yo he agarrado una promesa del Señor, es buena, pero si agarro todas las promesas, va a ser insostenible con tantas promesas. Vamos a tener que aprender a dar y empiece a dar ya, porque el que es buen administrador con lo poco, con el que sabe hacer lo poco, para mucho le va a poner el Señor. Pero si con lo poco yo me quedo y no comparto,
entonces, ¿cómo el Señor me va a dar lo demás? Así es que yo voy a tomar las promesas del Señor. Dice otra vez, porque todas las promesas de Dios son en Él sí. Recuerde, son en Dios sí, porque Dios sí quiere. Ahí nos está reafirmando que ese sí está con mayúscula, porque Dios en Él son sí, porque son en Dios, porque son seguras, son firmes las promesas del Señor. Y en Él, amén. Ese amén quiere decir, así sea, por medio de nosotros. Otra vez, las promesas van a llegar a los demás por medio de nosotros, porque nosotros somos los bendecidos. ¿De dónde más ellos van a recibir bendición? Si nosotros somos los bendecidos, por cuanto nosotros somos los bendecidos, por medio de nosotros van a llegar todas las promesas para ellos y para nosotros, para la gloria de Dios. Recuerde, este no es para que usted se gloríe, este no es para que yo me envanezca, esto no es para que yo me aproveche y no bendiga a los demás con la provisión que tengo. Dios me ha dado esta provisión y con esta provisión yo voy a bendecir a los demás para la gloria de Dios. Quiero ir a otra escritura. Esta se encuentra en Juan capítulo 8 y por eso es importante. Yo les digo, nosotros estamos teniendo un tiempo de discipulado maravilloso, leyendo la Biblia y aprendiendo del libro de Juan. Nos toca el capítulo 5 este lunes, conéctese. Pero el ser discípulo no es solamente pertenecer a un grupo que se llama discípulos. Yo les escribo a los grupos que tengo y les digo, discípulos, conectémonos para ver cuál es discípulo y cuál se conecta y cuál quiere continuar en un crecimiento. ¿Me explico? Pero va a depender no de que yo le dé un título de discípulo, sino que usted decida ser discípulo. Y aquí le voy a descubrir la escritura que habla de este tema del discipulado y que usted puede ser un discípulo verdaderamente. Dice, si vosotros permanecieres en mi palabra, si nosotros permanecemos en la palabra. ¿Qué es permanecer en la palabra? Creerla, vivirla, caminar en ella. Ahora acabamos de oír una palabra, oímos sobre el jubileo, lo va a creer, va a permanecer en ella. Y no solo la que yo le estoy leyendo, en otras partes de la escritura. Toma usted solo lo que le gusta de la Biblia y lo demás lo desecha. Se queda usted con unas cuantas promesas pequeñas, disfruta de ellas porque sí las puede disfrutar y podemos presumir de ser cristianos, pero habiendo tantas promesas, hermanos, ¿por qué no tomarlo todo? Eso no es avaricia. Si Dios ha dicho, todas las promesas son para ti, todas tus promesas son en Él sí, en Él amén, por medio de nosotros, para bendición de nosotros y para bendición de los otros también. Y dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra como una sola, porque la palabra de Dios es una sola, seréis que verdaderamente mis discípulos. Esta palabra seréis verdaderamente mis discípulos. Yo puedo decir que soy discípulo, puedo llamar a otros discípulos, pero el que se hace verdaderamente discípulo del Señor, no mío, es aquel que permanece en la palabra de Dios, creyéndola, haciéndola, viviéndola. Cuando se dice creer es porque uno la hace, no porque sí, yo creo y haces, no. Entonces no crees, porque si no haces lo que dices que crees, es solamente palabra, es de labios para afuera. Debes de permanecer en mi palabra. Seréis verdaderamente mis discípulos. Y dice la escritura, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y dice, seréis verdaderamente libres. Ese verdaderamente no es que yo solo estoy diciendo que soy libre. Usted conoce a una persona libre por la manera en que se mueve, camina y cree, por lo que dice y confiesa, porque se nota su libertad en la manera en que vive. Pero hay otros que dicen que no, yo soy libre, pero viven atados, viven temiendo que se les acabe la plata, viven temiendo que ahora, ¿cómo voy a resolucionar esto? Yo conozco de personas que tienen un capital grande, lo tienen en terrenos guardados y todos. ¿Y sabe qué estuvieron haciendo? Despidiendo a sus empleados porque iban a quebrar, porque no quisieron vender un terreno, no quisieron tomar de un fondo que tenían, un fondo grande. No es que se le está quitando su comida del pan de mañana, aunque a eso hubiera sido bueno, pues digo en el sentido buena acción, no que sea bueno que perdamos.
Pero teniendo tanto, ¿sabe qué? Las personas no dan. Las personas no sueltan. Las personas no dicen, mejor despido, mejor saquemos, mejor hagamos. Porque quiero seguir teniendo todo este colchón. ¿Para qué? El día de mañana usted va a perder su vida y no va a tener el colchón, para nada le sirve. Se va a enmohecer su dinero en sus propias manos. Seréis verdaderamente mis discípulos si permanecéis en mi verdad. Ser un discípulo del Señor no es solo un título. Yo no puedo otorgar títulos de discípulos. Puedo llamar por discípulos a personas, porque en la fe que tengo y en la esperanza, yo espero que igual que ellos, yo y ellos, seamos discípulos, permaneciendo en las palabras del Señor, creyéndole al Señor. Y ahora es cuando se ve quién cree. Ahora es cuando se manifiesta los verdaderos discípulos, porque nos sostenemos en las verdades de Dios, las creemos y caminamos en ellas. Seréis verdaderamente mis discípulos. Y sigue diciendo, y conoceréis la verdad. Conocer la verdad. Sabemos que Jesús es la verdad. Los que estamos estudiando Juan, recuerden, Él es la verdad. Pero dice, y conoceréis la verdad. Conocer, se supone que conozco a Jesús. Conocer quiere decir tener intimidad, tener una relación tan íntima con esa verdad, que tú y la verdad se hacen uno. Por eso es que nosotros con Cristo nos hacemos uno, porque le creemos y caminamos en Él. Por eso es que a los cristianos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, porque eran como ver a Jesús. Espero que todos estén viendo a Cristo en ti. Espero que todos digan, vaya, la vida de Cristo sí se manifiesta en este grupo, en esta familia, en esta persona. Porque ahí es donde se sabe si conocemos la verdad. Y termina diciendo, y la verdad os hará libres. ¿Quién nos da la libertad? Cristo, que es la verdad. El conocer, el estar íntimamente con la verdad es lo que nos hace libres. Voy a ponerle un ejemplo de lo que es conocer la verdad. Un hombre tiene un auto, lo compró, pero el auto se descompone. Bueno, hay las cosas fáciles de componer que son del manual, pero hay cosas que son internas, que necesita usted tener un experto, alguien que conozca internamente el motor y su funcionamiento y tenga las herramientas y los repuestos para solucionarlo. No es solo así, ¿verdad? Es decir, son varios elementos. Usted no tiene la libertad de componer su carro, porque aunque conoce el carro y sabe que es un motor y le sabe el número al motor y todo, no tiene esa experiencia de conocer verdaderamente el funcionamiento del auto. ¿Ah? Pero el que lo conoce verdaderamente, ese es el profesional, el discípulo, el que dice, no, yo estudié mecánica y he trabajado estos carros y lo que le pasa a su carro es tal cosa. Y por más que le digan lo que le pasa, usted se va a quedar igual. Porque usted necesita que esta persona tenga las herramientas, el tiempo, el repuesto y poder armar, desarmar, quitar y volver a poner en su orden correcto, arrancar el vehículo y que funcione. Y usted dice, vaya, qué buen mecánico. Este sí es un buen mecánico. ¿Por qué dice eso? Porque le hizo un trabajo. Así es que el discípulo del Señor es aquel que conoce verdaderamente los secretos del reino, las verdades del reino y las vive y conoce por la experiencia, no conoce por el conocimiento. Quizá entró por intelectual, pero de ese conocimiento debe pasar al corazón y del corazón a la realidad, al hecho de que esta persona conoce verdaderamente al Señor. ¿Conoce usted verdaderamente al Señor? ¿Sí? Déjeme leer otra vez todo el verso para saborearlo. Si vosotros, está hablando de nosotros, permanecemos en la palabra de Dios, seremos verdaderamente los discípulos de Cristo. Porque dice mis discípulos hablando de Jesús, porque él fue el que dijo estas palabras. Vuelvo a aclarar, no estoy perdiendo el tiempo. Yo sé que la palabra de Dios llega a tu corazón y lo va a calar, ¿sí? Porque tú eres una persona de un buen terreno, que la palabra de Dios entra como semilla y va a germinar. Si vosotros permanecieres en mis palabras, si nosotros permanecemos en las palabras de Dios, permanecer es constancia, vivencia.
vamos a ser verdaderamente los discípulos de Él. Discípulos de Jesús, ¿sí? Discípulos de Él, verdaderamente, no de palabra. Y entonces, como resultado, punto y coma, como resultado conocerán la verdad, porque esa permanencia nos va a llevar a un conocimiento profundo de Jesús y de la vivencia de la palabra de Dios. Y conoceréis la verdad, y esa verdad que conozcamos nos hará libres. ¿Quiere usted regresar al jubileo libre? ¿Quiere usted entrar a estos 2000 años, aunque ya falten pocos, pero para poderse colar? No se va a colar. Para poder tener derecho a la vida eterna, usted necesita aceptar estas verdades y librarse de sus deudas, pedirle perdón al Señor, que es la manera que el Señor nos libra. Pero ¿cómo? Yo no tengo para pagar. Pero el Señor ya pagó por usted. No es que no haya una paga, ya hubo una paga. Jesús dio su sangre por usted. Ya está pagada su deuda, por favor. Deje su pasado, deje su orgullo, deje su pecado y venga con el Señor Jesucristo a entrar en la iglesia en estos 2 años de jubileo del Señor, el año 7º de la semana y el año 50 de los 49 al 50 años, el día de jubileo. Los 2 años representan la gracia de Dios, porque por esos 2 años ya está pagada la comida, las deudas, todo. Ya lo tenemos pagado, el Señor lo hizo y nosotros venimos y entramos en sus cosechas. Nosotros entramos en sus labores y somos parte de Él, no recibiendo las migajas. Por supuesto, una migaja sería buena, pero ya el Señor dijo, yo te quiero dar todo, porque no vengas a mi mesa. Yo le voy a hablar de la mesa del Señor y que usted pueda disfrutar de la mesa del Señor la próxima semana. Le voy a explicar cómo disfrutar de comer con el Señor mismo, por la gracia y la bendición de Él la próxima semana. Le voy a explicar cómo Dios, siendo el Rey, me ha invitado a mí y le invita a usted a participar de su mesa juntamente con su Hijo y con los suyos. Amén. Así es que doy gracias a Dios por este tiempo. Doy gracias a Dios por su palabra y doy gracias a Dios porque usted pues tuvo la paciencia de escucharme. Yo espero que la revelación haya llegado a su corazón. Le voy a pedir que se ponga pantalla porque yo, como le dije al principio, si esta revelación llegó a su corazón, usted va a enfrentar el año 2021 de maravilla, desde ahorita, no tiene que esperar, así, yo espero que venga mi bendición a la mitad del año. Algunos esperaron la bendición del 2020, no, sí, la bendición 20, me dijeron que iba a venir la bendición en el 2020, yo estoy esperando a diciembre para que venga el 2020 la bendición. Usted la puede tener en enero, el 3 de enero, hoy 3 de enero, podemos tener la bendición de Dios cuando le recibimos en el corazón, cuando le creemos a Él, cuando abrazamos sus bendiciones, cuando creemos que Él nos va a dar todas sus promesas que en Él son sí y amén. Empezamos una vida gloriosa con el Señor.